desde que recuerdo, mi vida ha sido una constante comparación con Mariana. Ella era la hija que brillaba, la estrella que todos admiraban. Mira qué elegante es Mariana, decían las visitas. Qué niña tan educada, llegará muy lejos. Y ahí estaba yo, invisible en un rincón de la sala, intentando encontrar mi lugar en una familia que parecía tener espacio solo para una de nosotras. Mariana siempre tuvo la sonrisa perfecta, las notas impecables y la capacidad de encantar a cualquiera con su voz suave. Yo siempre fui la que necesitaba esforzarse más. No importaba cuánto intentara, parecía que nunca era suficiente. A los 8 años, gané mi primer premio de matemáticas en la escuela. Llegué a casa llena de orgullo, sosteniendo el trofeo como si fuera la prueba de que yo también merecía reconocimiento. Pero, en lugar de felicitaciones, escuché a mi madre decir, eso está bien, pero Mariana ganó 2 en el mismo mes. A los 12 años, comencé a notar cómo todo eso me afectaba. Mariana tenía ropa nueva, mientras que la mía estaba remendada. Ella podía faltar a las cenas familiares del domingo porque Mariana está ocupada con algo importante. Pero yo, si me retrasaba un minuto en llegar a la mesa, recibía miradas de reproche. Una vez, le pregunté a mi padre por qué parecía querer más a ella. Él sonrió de lado y respondió, no es cuestión de querer, Beatriz, es que Mariana tiene algo especial. Tú también lo tienes, solo necesitas descubrir qué es. Como si yo aún fuera una niña perdida, intentando encontrar mi identidad. Conforme pasaron los años, la situación solo empeoró. Mariana empezó a destacar como la musa de la familia. Era hermosa, extrovertida y tenía el poder de hacer sentir a los demás que estaban ante alguien especial. Yo, en cambio, era llamada la esforzada. Las reuniones familiares se convirtieron en verdaderos escenarios para Mariana, y yo aprendí a sonreír y aplaudir desde el fondo de la platea. Hubo noches en las que lloré sola en mi habitación, preguntándome por qué no era lo suficientemente buena. ¿Por qué no podía ganarme su amor de la misma forma que ella? Pero algo dentro de mí siempre me decía que debía luchar. Si ellos no veían mi valor, se los mostraría. Estudiaría, trabajaría duro, y algún día todos reconocerían lo que era capaz de hacer. Me pregunto, ¿ustedes también se han sentido así alguna vez? Viviendo a la sombra de alguien, intentando probar que son dignos de amor y respeto. Es un dolor silencioso, que corroe por dentro, pero que también puede transformarse en fuerza. Al menos, eso fue lo que decidí. Mientras Mariana navegaba por la vida como una princesa, yo estudiaba. Encontré mi refugio en los libros, en las clases de matemáticas y en los proyectos escolares que nadie notaba. Sabía que tendría que ser mucho más que buena, tendría que ser extraordinaria. Y, aunque no contaba con apoyo, hice de eso mi propósito. Esa decisión fue el inicio de todo. El primer paso para escapar de la sombra de Mariana y, algún día, convertirme en la luz de mi propia vida. Pero el camino hasta allí sería más difícil de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando cumplí 16 años, decidí que no viviría más bajo las etiquetas que me habían impuesto. La esforzada. La aburrida. La sombra de Mariana. No. Sabía que podía ser mucho más, y ese pensamiento me guiaba cada día, incluso cuando las cosas parecían insoportables. Mientras Mariana elegía vestidos de diseñador para los bailes de la escuela, yo trabajaba tras el mostrador de una panadería, ahorrando cada euro para pagar los cursos que me acercarían a mis sueños. Fue en una de esas noches largas, mientras cerraba la caja y organizaba las estanterías, que vi por la vitrina a un grupo de estudiantes saliendo de una conferencia. El cartel en la entrada decía, el futuro de la gestión financiera. Mi corazón se aceleró. No era el tipo de evento que mi familia aprobaría. Para ellos, las finanzas no eran tan glamorosas como el diseño de moda que perseguía Mariana. Pero, para mí, había algo emocionante en ese mundo. Había lógica, estrategia, poder. Me inscribí en el curso sin decirle a nadie. Pasé las semanas siguientes yendo de la panadería directamente a las clases, llegando a casa tan tarde que mis padres rara vez notaban mi ausencia. Estaba decidida, pero la sensación de hacerlo todo sola era devastadora. ¿Alguna vez se han sentido así? Como si cada paso hacia algo significara caminar sin nadie a su lado, sin apoyo, sin siquiera un «tú puedes». Sin embargo, fue durante ese periodo que descubrí mi pasión. Los números, los informes, los análisis. Todo parecía encajar perfectamente. Y,
por primera vez, sentí que había encontrado algo en lo que realmente era buena. Sabía que el siguiente paso era encontrar una oportunidad de trabajo que me llevara adelante. Cuando terminé el curso, envié decenas de currículums. Mi teléfono finalmente sonó cuando menos lo esperaba. Era una startup en Lisboa buscando a alguien para asistir en la gestión financiera. El salario era bajo, pero la oportunidad era inmensa. Dejé el empleo en la panadería, empacé mis cosas y me mudé a una pequeña habitación alquilada. Nadie de mi familia se preocupó o siquiera preguntó a dónde iba. Tal vez pensaban que regresaría derrotada en pocos meses. En la startup, mi mundo se abrió. Trabajaba hasta tarde, absorbiendo cada detalle sobre cómo se construían y administraban las empresas. Aprendí a tomar decisiones rápidas, a pensar estratégicamente y a identificar oportunidades. Poco a poco, comencé a destacar. Mi jefe, impresionado con mi dedicación, me asignó proyectos más complejos. Cuando cumplí 2 años en la empresa, recibí una propuesta que cambiaría todo. Mis padres querían que regresara a casa y asumiera la dirección financiera de la empresa familiar. Al principio, dudé. Aceptar significaba volver a ese ambiente tóxico donde nunca era suficiente. Pero algo dentro de mí decía que era mi oportunidad para demostrar mi valor. Respiré hondo y acepté el desafío. Cuando crucé la puerta de la oficina familiar, me prometí a mí misma que haría crecer esa empresa como nunca antes. Era mi oportunidad para demostrar que no era solo la sombra de Mariana. Los primeros meses fueron intensos. Organicé las finanzas, renegocié contratos e implementé estrategias que nadie allí siquiera consideraba. En poco tiempo, los números comenzaron a dispararse. En mi tercer año en la empresa, los ingresos alcanzaron los $15,5 millones. El éxito era innegable. Finalmente, había logrado algo grandioso. Pero, aún así, algo no estaba bien. Mis padres seguían mirándome como si solo fuera una herramienta útil, no una hija digna de orgullo. Siempre que pedía reconocimiento, recibía excusas evasivas o comparaciones con Mariana. No sabían que, por dentro, estaba comenzando a cuestionarme, ¿acaso algún día reconocerán mi esfuerzo? Y entonces sucedió algo que lo cambió todo. El brillo de mi éxito sería opacado por la mayor traición de mi vida. Era un día común, o al menos eso parecía. Llegué temprano a la oficina, como siempre hacía, revisando los números del último trimestre. Los ingresos seguían siendo impresionantes, los márgenes estaban saludables y los nuevos contratos que había conseguido prometían un futuro aún más prometedor. En mi mente, todo indicaba que finalmente mi esfuerzo estaba siendo valorado. Entonces recibí una llamada para acudir a la sala de reuniones. Mi padre estaba allí, sentado en la cabecera de la mesa, con semblante serio. Mi madre estaba a su lado, evitando mi mirada. Mariana, como siempre, ocupaba una silla central, con esa sonrisa sutil que tanto me irritaba. Algo estaba mal. El ambiente se sentía más pesado, y por un momento, sentí un escalofrío. Beatriz, comenzó mi padre con voz firme, agradecemos todo tu trabajo en la empresa hasta ahora, pero creemos que ha llegado el momento de hacer un cambio en el liderazgo. Mi corazón se detuvo. ¿Cambio en el liderazgo? No podía procesarlo. Intenté responder, pero sus palabras cayeron como un golpe al estómago. Serás relevada de tu función a partir de hoy. Mariana asumirá el mando. En ese momento, todo a mi alrededor quedó en silencio. Era como si el mundo se hubiera congelado. ¿Mariana iba a asumir? ¿La misma Mariana que nunca entendió ni una hoja de cálculo? ¿Aquella que veía a la empresa como un juego? Los miré, buscando alguna explicación, pero mi madre simplemente bajó la cabeza, y mi padre mantuvo su expresión de piedra. ¿Por qué?, logré preguntar con la voz temblorosa. Creemos que Mariana tiene un perfil más alineado con los valores de la empresa, respondió mi padre sin titubear. Además, pensamos que necesitas nuevos retos fuera de aquí. ¿Nuevos retos fuera de allí? ¿Me estaban despidiendo disfrazándolo de oportunidad? La indignación empezó a hervir dentro de mí. Yo hice crecer esta empresa. Yo traje los contratos, organicé todo, alcancé $15,5 millones en ingresos. ¿Cómo pueden descartarme así? Fue entonces cuando Mariana decidió hablar, con ese tono de falsa humildad que siempre me molestaba. No lo tomes de forma personal, Beatriz. Esto es solo una cuestión de visión a futuro. ¿Visión a futuro? ¿Cómo no lo vi antes?
Todo estaba claro ahora. Mis padres nunca me vieron como algo más que una herramienta, alguien para hacer el trabajo duro hasta que Mariana estuviera lista para llevarse el crédito. Y ahora que ella estaba aquí, mi trabajo ya no tenía valor. Se van a arrepentir de esto, murmuré mientras me levantaba. Intenté mantener la compostura, pero las lágrimas quemaban en mis ojos. Antes de salir, mi madre finalmente dijo algo: recoge tus cosas hoy mismo y vete. Ya no tienes utilidad aquí. Esas palabras resonaron en mi mente mientras salía del edificio. Me preguntaba cómo podían ser tan crueles, tan ciegos a todo lo que había hecho. ¿Alguna vez han sentido eso? ¿El dolor de ser descartados por las personas que más deberían apoyarte? Pensaba que ya había enfrentado lo peor, pero nada me preparó para esa traición. Esa noche, me senté en la pequeña mesa de mi apartamento, rodeada de las cajas que ahora contenían mi vida. Miré un trofeo que yo misma había comprado después de alcanzar la histórica cifra de ingresos de la empresa. Era un amargo recordatorio de todo lo que había construido y de cuánto lo ignoraron. Sabía que necesitaba reaccionar. El dolor, la ira y la sensación de injusticia comenzaron a transformarse en algo más fuerte. Si ellos pensaban que podían descartarme así, estaban a punto de descubrir que cometieron el mayor error de sus vidas. 8 días. Ese fue el tiempo que tomó para que lo inevitable sucediera. Durante esos días, luché contra una mezcla de rabia, dolor y determinación. Cada mañana era un recordatorio de que estaba sola, pero también una oportunidad para empezar algo nuevo. Pasé horas revisando ideas, anotando planes, intentando convencerme de que ya no los necesitaba. Pero, en el fondo, todavía me preguntaba cómo podían haber sido tan fríos. La mañana del 8º día, mientras tomaba café en mi pequeño apartamento, escuché golpes apresurados en la puerta. No esperaba a nadie. Al abrir, ahí estaban, mis padres. Mi padre con un semblante cansado, mi madre con los ojos llenos de lágrimas y, sobre todo, desesperados. Nunca había visto esa expresión en ellos. Beatriz, te necesitamos, dijo mi padre, como si cada palabra fuera un peso que no podía cargar. Por favor, vuelve a la empresa. Por un momento, guardé silencio, mirándolos. Era surreal. Estas eran las mismas personas que me habían echado como si fuera descartable, que me dijeron que ya no era útil. ¿Y ahora estaban aquí, suplicando? Respiré hondo y pregunté, con voz firme, ¿por qué debería regresar? Dejaron muy claro que no me necesitaban. Mi madre empezó a hablar, casi tartamudeando. Mariana, ella, hubo problemas. Tomó decisiones equivocadas, desvió dinero de la empresa. Estamos al borde del colapso. Y, para colmo, los clientes más importantes han amenazado con rescindir los contratos si no regresas. Sentí una oleada de indignación y sorpresa. ¿Mariana había desviado dinero? Por supuesto que lo hizo. Era obvio que nunca tuvo la capacidad ni la ética para liderar. Y ahora, el desastre estaba completo. Miré a mis padres y pude ver la magnitud del caos que ellos mismos habían creado. Entonces, me dejaron de lado, le confiaron todo a Mariana, y ahora están aquí porque ella destruyó lo que yo construí. Mi voz salió cargada de ironía y resentimiento. ¿Quieren que yo limpie su desastre? Beatriz, por favor, no es momento para resentimientos, insistió mi padre. La empresa te necesita. Nosotros te necesitamos. Reí sin humor. ¿No es momento para resentimientos? Me trataron como basura y ahora esperan que simplemente regrese como si nada hubiera pasado. No. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora enfréntenlas. Mi madre empezó a llorar, pero no me conmovió. Estaba cansada de ser siempre la solución a sus problemas, solo para ser descartada después. Nunca me valoraron, continué. Nunca vieron quién soy realmente. Así que ahora, aprendan a lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Cerré la puerta con firmeza, ignorando sus súplicas al otro lado. Cuando escuché el clic de la cerradura, sentí una oleada de alivio. Por primera vez, tenía el control. No volvería a ser su tapete. No permitiría que me usaran de nuevo. Mientras me recostaba contra la puerta, un pensamiento cruzó mi mente. Tenía el número de cada uno de esos clientes que tanto temían perder. Confiaban en mí, no en la empresa familiar, y mucho menos en Mariana. Ahora,
Tal vez era momento de hacer algo que realmente llevara mi nombre, algo que fuera solo mío. Una idea empezó a tomar forma, y por primera vez en días, una sonrisa apareció en mi rostro. No solo me levantaría, superaría cualquier expectativa que ellos pudieran haber tenido. Cuando cerré la puerta en la cara de mis padres, supe que esa decisión lo cambiaría todo. No había vuelta atrás. Si esperaban que fuera la hija sumisa, lista para limpiar su desastre, estaban completamente equivocados. Pasaría los días siguientes planeando el inicio de mi independencia. No sería fácil, pero algo dentro de mí decía que, esta vez, estaba en control. Abrí mi libreta de contactos, donde había anotado los números de los principales clientes de la empresa. Ellos confiaban en mí, no en la estructura que mis padres intentaban mantener en pie. Llamé al primero. Mi voz estaba firme, pero calmada, mientras explicaba la situación. No tuve que entrar en muchos detalles, todos ya sabían que algo iba mal. Bastó con mencionar que estaba creando mi propia empresa y que necesitaba inversionistas confiables para hacerlo realidad. El apoyo fue inmediato. Beatriz, siempre fuiste tú quien hacía que todo funcionara, dijo uno de los clientes más importantes. Si estás empezando algo nuevo, cuenta con nosotros. Eso fue como combustible para mi alma. Uno a uno, dijeron, sí. Cada conversación era un ladrillo más en la construcción de mi sueño. Sabía que tenía poco tiempo para organizarlo todo, pero mi determinación era más fuerte que cualquier obstáculo. Mientras tanto, las noticias sobre la empresa familiar comenzaron a propagarse. Mariana no solo había desviado dinero, lo había gastado en caprichos absurdos, como ropa de diseñador y viajes lujosos. El agujero financiero era tan grande que ni siquiera los recursos de emergencia de mis padres fueron suficientes para cubrirlo. Cuando comenzó la auditoría, quedó claro que sus acciones eran criminales. Mariana fue denunciada, y se emitió una orden de arresto. Yo seguía todo a la distancia, sabiendo que su caída era inevitable. A pesar de ello, no sentí alegría. Lo que sentí fue algo más profundo, la confirmación de que había tomado la decisión correcta al seguir mi propio camino. Mis padres, desesperados, se vieron obligados a vender propiedades y usar hasta el último centavo que tenían para pagar deudas y evitar la bancarrota total. Al final, se quedaron sin nada. Mientras su empresa se desmoronaba, la mía crecía. Conseguí un pequeño espacio en el centro de Lisboa para instalar mi oficina. Era sencillo, pero suficiente para empezar. Contraté un equipo reducido, pero eficiente, compuesto por personas que creían en mi potencial. Cada día era una victoria, un paso hacia el éxito que sabía que merecía. El momento más memorable llegó cuando recibí un informe que mostraba que, en menos de 6 meses, mis ingresos ya habían superado el máximo histórico alcanzado por la empresa familiar. Sostuve el papel con las manos temblorosas, no de nervios, sino de satisfacción. Todo eso era mío. Ya no había Sombra, ni Mariana, ni padres controladores. Solo estaba yo y mi arduo trabajo. Al mismo tiempo, no pude evitar reflexionar sobre cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Si mis padres me hubieran apoyado desde el principio, si Mariana hubiera sido menos egoísta, tal vez nada de esto habría sucedido. Pero la verdad es que nunca habría llegado tan lejos si no hubiera aprendido a luchar sola. El destino, o tal vez la justicia, había puesto cada pieza en su lugar. En ese momento, comprendí que era hora de soñar aún más alto. Mi nuevo objetivo no era solo tener éxito, sino construir algo tan grande que nadie pudiera ignorarlo jamás. El siguiente paso era encontrar aliados que compartieran mi visión. Sabía exactamente por dónde empezar, y el destino estaba a punto de presentarme a alguien que cambiaría todo una vez más. Esa tarde, mientras caminaba por las calles de Lisboa, decidí que merecía un descanso. Entré en una cafetería elegante en el corazón de la ciudad. Era un lugar encantador, con música suave y el aroma irresistible de café recién hecho. Elegí una mesa cerca de la ventana, donde la luz del atardecer bañaba el ambiente con tonos dorados. Pedí un capuchino y saqué mi cuaderno de la bolsa. Necesitaba organizar ideas para los próximos pasos de mi empresa. Mientras escribía, una voz masculina, tranquila y envolvente, llamó mi atención. Perdón por interrumpir, pero no pude evitar notar lo concentrada que estás. ¿Trabajando en algo importante? Levanté la vista y vi a un hombre alto, con un traje impecable y una sonrisa genuina. Sostenía una taza de café en la mano y parecía curioso, pero no invasivo.
Algo así, respondí, un poco cautelosa. En los últimos meses, había aprendido a ser precavida. Solo anotando algunas ideas para mi empresa. Interesante, dijo, señalando una silla con un gesto que pedía permiso. Soy Enrique Costa, empresario. Trabajo con inversiones estratégicas. ¿Puedo preguntar en qué sector opera tu empresa? Le expliqué brevemente sobre mi negocio, dejando claro que era algo nuevo, pero con gran potencial. Para mi sorpresa, no solo mostró interés, sino que parecía comprender exactamente lo que buscaba. Estás creando algo con visión de futuro, comentó. Me gusta eso. Y, si me permites decirlo, creo que puedo ayudarte a llevar tu empresa aún más lejos. La conversación fluyó de manera natural, como si ya formara parte de mi proyecto desde hacía años. Enrique habló de su experiencia en transformar pequeñas empresas en grandes éxitos y de su interés por asociarse con emprendedores ambiciosos. Yo, por mi parte, compartí mi trayectoria, sin esconder los desafíos que enfrenté. Él escuchó con atención, sin interrumpir, y al final dijo algo que me marcó profundamente: no solo eres resiliente, Beatriz. Eres brillante. Quiero ser parte de esto. Sellamos la alianza allí mismo, entre sorbos de café y sonrisas cómplices. Enrique aportó ideas innovadoras y acceso a contactos que jamás habría alcanzado por mi cuenta. En pocas semanas, la empresa dio un salto impresionante, atrayendo nuevos inversores y expandiéndose hacia mercados que antes parecían inalcanzables. Trabajar con él era fácil, casi instintivo. Había una química en nuestra colaboración que iba más allá de lo profesional. A medida que pasaban los meses, nuestra relación evolucionó. Las cenas de negocio se convirtieron en momentos de intercambio personal, y, antes de darme cuenta, el trabajo dio paso al cariño. Enrique era diferente a cualquier persona que había conocido, amable, inteligente y genuinamente interesado en quién era yo, no solo en lo que hacía. Me mostró un lado de la vida que nunca había experimentado, un lado donde había espacio para el amor, la colaboración y los sueños compartidos. Entonces, una mañana soleada, cuando estaba en la cima de la felicidad profesional y personal, recibí una noticia que lo cambió todo. Tenía en mis manos una prueba de embarazo positiva. Sentí una oleada de emociones, desde sorpresa hasta una alegría indescriptible. Mi vida, que ya había cambiado tanto, estaba a punto de transformarse una vez más. Pensé en todo lo que había enfrentado para llegar hasta allí, cada lágrima, cada momento de duda, cada decisión difícil. Todo parecía converger en ese instante. Ahora no solo tenía una empresa y un amor, sino una nueva razón para seguir creciendo. Y, mientras miraba el resultado en mis manos, supe que el próximo capítulo de mi vida sería el más desafiante y emocionante de todos. Cuando compartí la noticia con Enrique, me envolvió en un cálido abrazo. Haremos esto juntos, dijo, y supe que lo decía en serio. No era solo mi socio en los negocios, era mi compañero de vida. Y, con eso, todo comenzó a alinearse. Mientras preparaba mi vida para la llegada del bebé, las noticias sobre mi familia seguían llegando, pero esta vez eran solo ecos distantes de un pasado que ya no quería cargar. Mariana, tras enfrentar el juicio, fue condenada por desvío de dinero y lavado de capital. Sus acciones no solo destruyeron la empresa familiar, sino que también obligaron a mis padres a subastar sus últimos bienes para pagar las deudas que ella acumuló. Intentó buscarme antes del juicio, pero me negué. Algunos puentes deben permanecer quemados. Mis padres, por otro lado, lo habían perdido todo. La casa donde crecí fue vendida, y se mudaron a un pequeño apartamento alquilado. Mi padre, que antes rebosaba autoridad, ahora estaba abatido, enfrentando la humillación pública. Mi madre, que siempre estuvo a su lado, parecía cargada de arrepentimiento. Ya no tenían ese brillo arrogante que conocí durante toda mi vida. Pero, por más doloroso que fuera presenciarlo, sabía que no era mi responsabilidad arreglarlos. Cada elección tiene sus consecuencias, y las suyas finalmente los alcanzaron. Por mi parte, mi vida estaba floreciendo. Mi empresa, ahora en asociación con Enrique, se había convertido en un referente en el mercado. Las personas no solo reconocían mi trabajo, sino que respetaban mi trayectoria. Más que eso, comencé a recibir invitaciones para dar charlas sobre mi experiencia, inspirando a otras mujeres que, como yo, habían sido subestimadas y marginadas. Pero el momento más importante llegó la mañana en que sostuve a mi hija en brazos por primera vez. Génesis, el nombre que elegimos para ella, representaba exactamente lo que significaba para mí, un nuevo comienzo.
Miré su pequeño rostro y sentí una paz que nunca había experimentado. Todo el dolor, todas las pérdidas y todos los desafíos finalmente valieron la pena. Estaba allí, en ese momento, como madre, empresaria y mujer que había triunfado. Nunca busqué a mis padres para contarles sobre Génesis. Ellos sabían, por supuesto, a través de otras personas, pero nunca intentaron contactarme. Tal vez fuera orgullo, tal vez vergüenza. No importa. Lo que importa es que finalmente estaba viviendo la vida que siempre quise, rodeada de personas que realmente me amaban. Ahora, mientras escribo este capítulo final de mi historia, pienso en todo lo que atravesé para llegar hasta aquí. ¿Era necesario enfrentar tanto para alcanzar lo que tengo hoy? Tal vez. Pero, mirando hacia el futuro, algo es seguro, ya no soy la sombra de nadie. Soy mi propia luz, mi propia fuerza, y nada en el mundo puede apagar eso. Y si estás leyendo mi historia, te pregunto, ¿crees que debería haber actuado de otra manera? ¿Debería haber perdonado o insistido en que mis padres formaran parte de mi nueva vida? Me gustaría saber qué harías en mi lugar. Porque para mí, el pasado está cerrado. Y el futuro, bueno, es todo mío.